Señores, continuamos aquí con el desarrollo de este espacio. Saludos a todos los que a partir de este momento se ponen en contacto con nosotros en este espacio. Recuerden nuestra cuenta en YouTube, Miosotis Grullón es nuestra cuenta. Recuerden suscribirse, mientras más personas se suscriban al canal, a mayor cantidad de personas les llegará nuestro contenido. En Twitter y en Facebook estamos como Miosotis Grullón también, es decir, que no hay pretexto alguno para ustedes no decir que no han estado en contacto permanente con nosotros. Por eso aprovechamos a la gente que nos ve en los diferentes horarios y le hablamos de buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque yo sé que ustedes tienen diferentes horarios para darle seguimiento a este espacio. Miren, todos los años para esta temporada nos visita don Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, CENUS. Para todos nosotros como equipo de trabajo es un placer enorme tenerlo a él de manera cotidiana como cada año. Don Pepe, nuestro saludo para usted. Encantado, doña Miosotis, como ya es costumbre, cuando no me llama, que estoy pensando yo, ¿qué habré hecho para que doña Miosotis no me llame? Se cae esa fecha, ¿verdad? Sí. Pero siempre ocurre, ¿verdad? Siempre Así mismo ocurre, es. siempre ocurre, permanentemente todos los años. Hacemos como ese balance. Doña Miosotis, esta vez como tan atípico, ¿verdad? Sí, Porque, como sí, que sí, sí. la pandemia sacó sí. todo de circulación. Sí, porque no. Entonces, Sí. vamos a hacer una valoración Exacto, para que exacto. usted se encargue de eso, de con todo y pandemia, los pros y los contras de todo lo que ha tenido el sector durante todo este tiempo, qué se pudo lograr, qué se pudo, aunque sea, adelantar mediante el diálogo, en qué nos quedamos cortos y que realmente no se pudo solucionar nada. En su pelota, la pelota está en su cancha. Sí, sí, doña Miosotis, hablamos de esa atipicidad, porque cuando usted ve un año y usted en un mes de marzo le entra una pandemia como esta, ¿verdad? Que es algo no visto por nuestra generación. Es decir, ni usted, ni yo, ni los más viejos que nosotros, ni los más jóvenes, habíamos visto un tema de esta naturaleza. Habíamos visto un huracán, por ejemplo, ¿verdad? Un temblor de tierra, bueno, que una crisis económica también que se daba, pero una pandemia en la que usted recibe prácticamente el año 2020 con 900,000 personas suspendidas de su puesto de trabajo, es algo que es difícil como de concebir y que no estábamos como preparados para afrontar. Llega, y como usted dice, cuando se produce ese derrumbe, uno pensó, todo está perdido, prácticamente. Llegamos a un colapso donde no vamos a salir. Yo debo admitir, doña Miosotis, que parece mentira, pero sin que usemos esto como un argumento político ni politiquero, porque ese no es el fin del programa, ni tampoco el de nosotros. Quizá la llegada del licenciado Luis Abinader al poder como que creó una especie como de expectativa, en el sentido de que después de todo había un cambio por lo menos de presidente, ¿verdad? O de partido en el gobierno. Entonces, se pensó, ¿cómo vendrá esto? ¿Qué pasará a partir de producirse ese cambio? Por fortuna, doña Miosotis, por fortuna, para el lado nuestro, ¿verdad? De los trabajadores, desde el anterior gobierno y con este, encontramos un oídos abiertos, para entender que no se podía producir un abandono de la gente. Y ahí llegaron entonces los planes estos de amortiguamiento, como usted sabe, ¿verdad? Para el plan fase 1, fase 2, el tema referido en quédate en casa, para ti, etcétera, ¿verdad? Ese tipo de planes. Y eso logró que de la posibilidad de que una crisis sanitaria, económica,
derivara en una confrontación social, logramos que este último hecho no se produjera. Y todavía hoy estamos en una fase en que la confrontación social prácticamente se ha evitado gracias precisamente a la existencia de esos planes. En medio de esto, como usted sabe, se produjo un fenómeno que tampoco nosotros estábamos preparados para él. Virtualidad en el trabajo, doña Miosotti. Hay que hacer trabajo virtual porque ocurre que el presencial en este momento no es apropiado. Vino una discusión interesante en medio de eso, doña Miosotti, entre los empresarios, nosotros y el gobierno. El ministro de Trabajo, el licenciado Luis Miguel Decán, ¿verdad? Él se puso al frente de esa discusión y logramos pactar en medio de eso, ¿verdad? Una resolución que, sin entrar en contradicción con el código, ha permitido que esa virtualidad en el trabajo se garantice y que no se afecten los derechos fundamentales de los trabajadores, y que si se afectan en un momento determinado, que un empresario quiera hacerse el chivo loco y violentar las leyes, el trabajador tenga como vía de hacer la reclamación que corresponda, ¿verdad?, a la situación que esté atravesando. Un impacto grandísimo en el tema seguridad social. Todos los trabajadores, al quedar suspendidos, son proclives a inmediatamente perder la protección de la cobertura de salud. ¿Qué logramos entonces? Un pacto en el Consejo Nacional de la Seguridad Social para que la cobertura se le mantenga en base a los fondos de reserva, tanto al trabajador suspendido como a sus familiares. Ese fue un impacto importante. ¿Qué nos queda de negativo en ese aspecto? Que para el caso del sistema de pensiones, doña Miosotti, el trabajador suspendido queda entonces desprotegido de la pensión tanto de discapacidad como de sobrevivencia. Es un hueco, ¿verdad?, Sí. que hay que llenar porque es peligroso, ¿verdad? Un trabajador puede discapacitarse parcial o totalmente y queda desprotegido en este momento. Si el trabajador fallece, la viuda, por ejemplo, de ese trabajador, los dependientes de él, quedan desprotegidos. Es un tema que todavía está pendiente de buscarle solución. Pero hasta ahora puede decirse, doña Miosotti, que como en esa etapa primaria más álgida, ¿verdad?, de la situación que se creó con la pandemia, hemos ido saliendo adelante. No quiere decir que todo ha sido bien, porque todavía hay casi 200.000 trabajadores, casi 200.000, especialmente del área turística, que están fuera de su puesto de trabajo. Fuera del puesto de trabajo. Así es, suspendido. Todos esos. Suspendidos, sí, suspendidos. ¿Y cómo se está manejando todo eso? Sí, lo estamos manejando porque el presidente accedió también a ampliar el plan FASE, como usted sabe, lo accedió a ampliarlo hasta abril, no suspenderlo. Como que muchos sectores y muchos economistas dicen que es complicado para el gobierno, en medio de una incertidumbre como la que se está viviendo, mantener por mucho tiempo esos programas. Eso es inaguantable. Exacto, pero con todo y eso, el presidente accedió a extenderlo hasta abril, que fue correcto, ¿verdad? Porque hubo también un consejo, ¿verdad?, también sugerencias de economistas nacionales e internacionales que decían, mire, es preferible sacrificar un poco, ¿verdad?, al propio Estado, ¿verdad?, al presupuesto, que haya cierto déficit, a que haya un desborde de la gente y que la gente caiga en la desesperación. Entonces, se entendió que era más prudente extenderlo hasta abril, pensando, doña Miosotti, que con los temas de la vacuna, de las posibilidades de que la economía vaya normalizándose, quizá a la fecha de abril ya los suspendidos sean mucho menos y sea mucho más fácil, ¿verdad?, de mantener. Una preguntita, don Pepe, Sí. porque quiero su parecer al respecto en torno a eso. Por ejemplo, las empresas privadas,
y muchos sectores han estado diciendo por qué hay que ayudar a los empresarios con sus empleados si son empresas privadas. Sí, hay que entender esto, hay que entender esto. Cuando se da el golpe, por ejemplo, vamos a poner de ejemplo el turismo, ¿entiendes? Significa 150.000 trabajadores del área turística que sufren un colapso. O sea, la industria sufre un colapso, inmediatamente decae. Es un impacto enorme. En toda parte del mundo, porque el capitalismo es el capitalismo, los gobiernos dispusieron de planes asistenciales a las empresas con un objetivo. El objetivo era evitar, en muchos casos, que esas empresas procedieran a despedir trabajadores y se creara un estado de conmoción social. Porque aquí hubo muchas empresas, por ejemplo, que estaban en condiciones, bueno, de proceder a los despidos. Entonces nosotros dijimos... y muchas de ellas se quedaron hasta con lo mínimo. Claro, el gobierno dijo, nosotros dijimos también, un despido masivo va a significar en un país que hay tanta informalidad, crear un estado de conmoción. Entonces es preferible determinados subsidios a esas empresas y que esos empleos se mantengan. ¿Cuántos hay dedicados a la informalidad? Antes de que usted me siga explicando. Sí, doña Mercedes, estamos hablando de que aquí un 54% de la mano de obra nuestra es informal. Porque no nos olvidemos que usted va a un salón de belleza, una barbería, a qué sé yo, una lavandería, a muchísimos sitios, y toda esa gente, aunque hace un trabajo formal, no está registrada. No está registrado. En ningún sitio. ¿Usted entiende lo que es? Sí. Para fines de tesorería de seguridad social, para fines de prestaciones, para fines de seguridad social, ninguna de esa gente tiene registro. Sí. ¿Entiende? Es informal, aunque haga un trabajo formal. Esa gente son los mismos que un vendedor que tenga una esquina vendiendo fruta. Exactamente. Igualito. Pero cuando entra un tema como este, toda esa gente está paralizada. Si usted no le busca a esa gente salida, usted crea un problema. Por ejemplo, cuando usted para, si a usted se le paran 100.000 gente en el sector turístico, no son las 100.000 formales, no. Es taxista, es el artesano, es el que trabaja en la construcción, es el que está en la industria, es el que está en la agricultura. Todo el suplidor de un hotel sufre la consecuencia del paro en los hoteles. ¿Usted se fija? Sí. Entonces, se crea un tema que se hace transversal al reto de la economía, o sea, que repercute. Y por eso es que se prefiere mejor mantener determinado nivel de subsidio antes que proceder a lo que mucha gente quería. ¿Usted sabe lo que algunos empresarios estaban proponiendo? Proponiendo liquidaciones, por ejemplo, transadas. A ti te tocan, por ejemplo, 100.000 pesos. Bueno, pues vamos a darte 50.000, ¿me entiendes? Y salimos de ti. Sí. Pero esa persona va a la calle, doña Mercedes, quizás se vaya con sus 50.000 pesos contenta mientras lo tiene. Ahora, cuando lo gaste con doña Mercedes, ¿dónde va? ¿Entiendes? Es a pedir comida, es a pedir que le suplan sus necesidades, porque las necesidades del ser humano son inaplazables, siempre están ahí. Usted no puede, ¿verdad?, solventarla con palabras, es con hechos, ¿verdad?, es con dinero, es con recursos. Entonces, por eso fue que se prefirió esta línea de mantener su empleo, porque aún esos suspendidos que están ahí, esos 150.000, esos 200.000, conservan su empleo, usted ve, su antigüedad. Ellos no están cobrando, ¿verdad?, ni están trabajando, pero conservan el puesto. Normalizada la economía, esa gente vuelve y se reengancha en su puesto laboral y su antigüedad corre, ¿usted se fija?, para fines del futuro. Entonces, por eso necesariamente había que, como una forma de proteger a los empleados, entonces darle ese sustento al empresariado. Había que hacer eso porque es preferible, usted ve. Ahora mucha gente que lo ve simple dice, no, porque, adiós, y si usted lo deja suelto en la calle, y esa gente va a la calle, porque la empresa no lo va a asumir y lo va a sentar ahí a pagarle. Usted sabe que el sistema no está hecho así, ¿entiende? Porque el fin del sistema capitalista, etcétera, etcétera, ¿qué es la ganancia, ¿verdad? No es sentar una gente ahí y pagarle, ¿usted se fija? Muchas empresas, inclusive, por sugerencia nuestra, por acuerdo con nosotros,
a la gente que tenía vulnerabilidades, por ejemplo, la mandó a su casa. Digo, bueno, esta gente tiene más de 60 años, es hipertenso, es diabético, lo mandan a su casa. Ok, y le estaban pagando en la casa. Pero doña Hermosotti, cuando vieron que pasaban 3 meses y no había salida, y 4 y no había salida, ¿usted sabe lo que hicieron? Lo liquidaron. ¿Usted entiende? Dijeron, bueno, esta persona está en su casa, le estamos pagando, pero no... No, porque, don Pepe, es que es complicado el asunto. ¿Usted entiende? Porque mantener a una gente sentado en su casa pagándole... No es fácil. Eso, ¿y quién aguanta no eso? Es fácil. Entonces, terminaron haciendo ¿qué? Liquidándolo, ¿verdad? Que fue la acción, yo digo así, menos dañina. Menos dañina porque se le entregó su dinero. Claro, usted recibió su prestación y se logró. ¿Usted entiende lo que es? Y aunque perdió el empleo, pero por lo menos usted salió con sus prestaciones completas, ¿me entiende? En medio de una pandemia. Y era lo más que se podía hacer en las circunstancias en que esa empresa estaba y en que estaba esa persona también. ¿Usted se fija? Entonces esas son cosas que muchas veces para una gente común quizás es poco entendible. ¿Qué expectativas tienen ustedes para este año, ya que en cuestiones de días vamos a estar en el 2021, con lo relacionado a lo que va a tener que presentar y pasar el trabajador dominicano? Nosotros pensamos que hay que lograr el restablecimiento de la economía, de trabajar eso del área turística para reponer. Hay que dedicarse también a explotar áreas propias del país, o sea, la industria, la construcción, las áreas que nosotros dominemos, que estén bajo nuestro control. El sector agropecuario. El sector agropecuario, construcción de infraestructura, vivienda, etcétera, etcétera. ¿Por qué, doña Hermosotti? Porque hay aspectos que por ser internacionales no dependen de nosotros solos. Caso del sector turístico. Entonces, a eso usted le tiene que buscar entonces otra vía de solución que no necesariamente son las que estaban acostumbrados antes. Hay que buscar otras vías. Hay que discutir el tema referido a la seguridad social, hay que el sistema fortalecerlo en materia de salud, en materia previsional, crear un sistema más protector de la persona, del trabajador, pero también de la sociedad como tal, porque la pandemia probó que el sistema tiene bastante falencia. Entonces, caerle atrás al tema del empleo, de la reforma a la seguridad social, de si se va a hacer una reforma fiscal, como está planteado, hacer una reforma progresiva, no regresiva, para que el Estado tenga más dinero a fin de suplir las necesidades de los que menos pueden. En junio, por ejemplo, toca el tema salarial, la revisión salarial. Hay que entrar a esa revisión salarial, pero con nueva estrategia, pensando no en el salario nominal, sino en el salario real. Doña Hermosotti, hay que detener el tema referido a cómo se ha estado disparando el costo de la vida, porque se hace muy insoportable, insostenible el tema de la canasta familiar, entonces vamos a tener un pueblo falto, ¿verdad?, de los recursos necesarios para la vida. Y eso es importante que desde el gobierno, que desde el sector empresarial, desde el mismo movimiento sindical, se intervenga para que sea distinto. Hay que ver, fortalecer el sistema educativo. Doña Hermosotti, si usted fortalece el sistema educativo, eso es un aumento salarial, si usted lo hace y da garantía en ese nivel. Si usted fortalece un sistema de transporte que sea efectivo, eso hace que el salario del trabajador rinda mucho más. Entonces, creemos que ahora estamos en condiciones de hacer esas discusiones que en el pasado no pudimos hacer. ¿Cómo hacer que el salario real crezca más y que de verdad, cuando usted logre un aumento, se refleje precisamente en mejora en los servicios que debe prestar el Estado a la sociedad? Bueno, hay algunos sectores que ya están viendo el beneficio de causa, porque los médicos se les aprobó un 30%. Que es muy importante, pero hay que tomar en cuenta que están las enfermeras, que están las laboratoristas, que están los empleados administrativos en salud, y que por suerte se dejó una brecha abierta, fue lo que yo vi en la discusión,
para incorporar a los beneficios de ese aumento también a ese reto de la empleomanía, que son los que complementan el sistema de salud. Que a propósito de eso, hay que decirlo, esas fueron la gente de primera línea, esas han sido la gente de primera línea en esta pandemia. Pero sin ellos, Exactamente, no se sabe lo que hubiese ocurrido aquí en este país a nivel sanitario. Así es. Merecen lo mejor. El médico, la enfermera, el laboratorista, el técnico, el empleado administrativo, esa gente de la salud, se merecen todo, eso es así. Arriesgaron su vida. Así es. Don así Pepe, es, sí. ¿cómo la arriesgó usted para venir aquí a compartir en vivo con la gente? Usted sabe que aquí estamos siempre dispuestos. Gracias por venir a cerrar prácticamente este año 2020, a arrojar luz en medio de todo esto, que es un problema eterno, la situación del trabajador dominicano. Mucha salud y mucha suerte, don Pepe, para este año 2021 que se avecina. Igual para usted, doña Mesote. Igual. Tenemos que irnos a la pausa comercial. Al regreso, mucho contenido tenemos con nosotros que compartir con ustedes.